Hola, bienvenidos a Combat Wrestling Academy. Aquí estamos en Phuket, Tailandia, frente a Bang Tao. Tao MMA es probablemente uno de los mejores gimnasios del mundo. Aquí hay un montón de campeones y ex campeones de UFC que vienen a entrenar, vienen a hacer sus camps. Hoy voy a hacer mi primera clase de Muay Thai. Además es una clase privada, por tanto voy a tener toda la atención para mí y solo para mí. Tengo muchas preguntas y una de las principales es si mi cardio va a aguantar. No tengo ni idea, pero vamos a averiguarlo dentro de poco. Nos vemos para adentro. Ya tenemos los wraps puestos, hemos alquilado los wraps y los guantes por, creo que fue alrededor de 5 euros, 4 euros y algo, que no está mal para un día. He mirado para comprarlos y cuestan alrededor de 100 euros para 3-4 sesiones que voy a hacer aquí en Tailandia. Es que no tengo sitio en la maleta, entonces ni he podido traerme los míos ni voy a poder llevarme estos. Entonces, una cosa que yo os recomendaría, si venís por esta zona y venís específicamente, traeros vuestro propio equipamiento. Si no, pues lo podéis alquilar en cada gimnasio que vais a visitar. Los precios fluctúan. La sesión privada me costó 800 baht, que sale alrededor de 24 euros, creo, que es nada. Para tener un entrenador de tanto altísimo nivel para una sesión privada por tan poco, la verdad que es increíble. Y estas son cosas que solo puedes encontrar en Tailandia, que puedes tener hasta campeones mundiales de entrenador privado para una sesión de 1 hora por 50 euros. Sé que a lo mejor para muchos parece mucho dinero, pero en el mundo occidental es casi imposible tener este nivel tan alto de entrenamiento por tan poco dinero. Estoy más oxidado que el Titanic. Después de acabar el calentamiento que le hicimos al común, Pok me llamó para empezar la sesión. Empezamos con un poquito de movimientos básicos, me enseñó a golpear con los codos, algo que nunca había hecho antes de forma tan precisa. La incorporación de los codos y de las rodillas en Muay Thai me sorprendió bastante porque
Yo antes había hecho kickboxing y había hecho striking para MMA, pero nunca hice Muay Thai, por tanto esta era mi primera clase. Además de eso, hacía muchísimo tiempo que no había hecho ningún tipo de clase de golpes, de striking, y estaba un poquito fuera de tono. Me costó un poquito meterme en tema, pero la verdad que POC me facilitó bastante entrar en ritmo. Me enseñó varias series de golpes. Estamos repasando las combinaciones que haremos una vez que me ponga los guantes y él se ponga los pads. Me costó un poquito pillar esto de bloqueo con la mano y golpe de codo por encima con la misma mano. Me equivoqué un par de veces, incluso más de lo que podéis ver en las imágenes. Tengo bastante más vídeos que no van a ver nunca a la luz del día. Pero como dije antes, una vez que entré en el ritmo ya todo fluyó bastante más natural. Vais a ver incluso cuando estoy con los pads que voy bastante lento y tampoco golpeo muy fuerte. POC también me controló un poquito los raps y cuando vio que estaban hechos un asco, entendió bastante el nivel de la persona con la que está tratando. Intenté durante toda la sesión en concentrarme en hacer la técnica perfectamente. Aquí con las patadas pues me costó un poquito porque hacía muchísimo tiempo que no pateaba. Mi flexibilidad deja bastante que desear. Estuvimos haciendo estos ejercicios de pie y una vez todo acabado me empezó a enseñar patadas. Una de las cosas que también entendí bastante rápido, el footwork, o que es el juego de pie en Muay Thai, es algo bastante importante y desde ahí parten todas las combinaciones, no solo de manos como bien sabemos en boxeo, sino también de la patada. Y como dije, había hecho striking antes y tenía bastante malas costumbres, por decirlo de alguna forma, y POC lo señaló enseguida. Y a partir de ahí hemos empezado a practicar un poquito cómo hacer la patada de forma correcta, dónde poner el pie, qué tipo de paso tenemos que hacer, levantar la pierna de adelante y esta combinación de bloqueo, patada, rodilla, golpeo, fueron bastante interesantes. La forma como mezclan el Muay Thai, que lo llaman también The Art of the Eight Limbs, que realmente ahora mismo en español no me sale, que es el arte de los 8 miembros. Eso suena un poquito raro, la verdad. Pero en cualquier caso, me enseñó también una defensa de la patada a cuerpo, en la que no solo estás agarrando la patada, sino también tienes que hacer un paso lateral para disminuir el impacto. Esto es algo que ya sabía, pero es mucho mejor cuando te lo enseña alguien con tanta experiencia como POC. Una vez acabado eso y ya cuando él más o menos tenía claro que no voy a ser el campeón mundial de Muay Thai, se puso los pads, yo me puse los guantes y de ahí hemos empezado a practicar básicamente lo mismo que habíamos hecho antes, pero esta vez ya con pads. Aún así no he golpeado a mucha fuerza. Sé que estáis acostumbrados a esos vídeos donde la gente machaca los pads y todo eso. Yo intenté ir bastante despacio. Hacía una calor brutal, tampoco es que me podía mover mucho más rápido, no me entendáis mal, simplemente que yo aprendo mucho mejor cuando voy despacio y poco a poco voy subiendo la velocidad en cuanto me sienta ya más confortable con lo que estoy haciendo. Aquí todavía estoy un poquito, como dije antes, estoy un poquito lento a la hora de pillar el bloqueo por arriba y el codo por arriba.
Un golpe que nunca antes había hecho, pero desde luego de ahora para adelante va a ser parte de mi arsenal, porque es bastante efectivo. No sé dónde lo usaré, espero que no en la calle, porque nadie quiere tener combates en la calle, la verdad, pero al menos yo. A mí me gusta mantener todo en el gimnasio, mantener todo como un deporte de contacto más que una pelea guerrera callejera. Aquí empezamos a combinar codos, golpes, rodillas, patadas. Mi confusión crece con cada paso, pero también me estoy relajando un poquito más y estoy empezando a fluir. Bueno, o al menos fluir lentamente hacia un sitio de una técnica superior. Krupok, al tener bastante experiencia, sobre todo con gente muy principiante, se toma su tiempo, te tiene, no se frustra, la verdad, y es algo bastante raro, porque la gente cuando tiene tanto nivel y entrena con mucha gente de alto nivel, suelen frustrarse bastante cuando fallas, pero él siempre se lo ha tomado a broma, siempre se lo ha tomado muy bien. Además, he de decir que POC fue una recomendación. Tengo un amigo mío de Londres, también alumno mío, que hicimos un montón de clases personales. Él me dijo que venía cada año un mes a Tailandia, sobre todo aquí a Bang Tao en Phuket, y hacía clases personales con POC. He de decir que ha sido una recomendación estupenda, me lo he pasado muy bien y he aprendido bastante. Solo fue una sesión, además de ser la primera sesión, pero desde luego si alguna vez vuelvo a Phuket, que es lo que tengo pensado, vendré probablemente 2 o 3 semanas y me quedaré todos los días en el gimnasio. También incorporo un poquito de abdominales, un poquito de golpes en los abdominales, como habéis visto antes, para mezclar un poquito y que también para descansar un poco parece mentira, pero sí para descansar un poquito de la calor. No he bebido mucha agua, yo creo que también eso le sorprendió y por eso intento subir un poquito más la intensidad hacia el final. Yo estaba reventado, no sé si él se creía que no lo estaba o creía que estaba intentando fingir, pero realmente estaba reventado. Lo que pasa es que en wrestling estoy acostumbrado a ir a alta intensidad sin beber mucha agua y sin parar demasiado, aunque lo necesitaba. Después de una clase brutal de Muay Thai, además que estaba a 35 grados hacia el final de la clase, nada mejor que una ducha al aire libre, hay jabón, hay bañeras. A ver si adivináis para qué son estas bañeras. Eso es el truquillo de los campeones, para recuperarte. Os veo luego. Qué mejor forma de acabar una sesión, una buena sesión, una sesión muy dura, como podéis ver por mi cara roja, a una temperatura bastante elevada, que con un açaí, esta belleza brasileña. Refrescante y merecido. Nos vemos en el siguiente vídeo.